Buenos días. Buenos días, profe. Activamos las cámaras, por favor. Buenos días, profe. Buenos días. Bien. En los semestres anteriores que ustedes han ya cumplido, que han escuchado hablar de la corriente conductista, que es lo que vamos a empezar a trabajar y pues como manejar algunos conceptos del conductismo y trabajar por último como la corriente cognitivo-conductual, que es como lo que ahorita está más enfocado en los procesos terapéuticos, creo yo que a mayor escala, ¿sí? No quiere decir de que no haya un trabajo psicoanalítico aquí en Colombia o un trabajo terapéutico humanista, sistémico y pues lógicamente conductual. Pero pues me parece que varias de las universidades de nuestro país manejan muchísimo la parte conductual cognitiva. Por eso vamos a comenzar con algunos conceptos y algunos comentarios que nos ubican en el conductismo, hablando de los procesos o de las corrientes psicológicas. ¿Qué han ustedes escuchado del conductismo? ¿Quién quiere dar su opinión? ¿Han escuchado? Díganme, por favor, o no lo han escuchado. Pues la idea es saber, hacer como un sondeo con respecto a qué tanto saben ustedes de este tema, qué tanto lo han trabajado, si lo conocen o no. Díganme, por favor, las escucho. Los escucho. Buenos días, profe. Hola, Rosalba. Profe, pues digamos, ahí hay como un autor, el que más recuerdo yo, que es Pavlov, ¿no? Correcto. Que él fue muy importante en esto. Okay. Pues en el conductismo es como, se basa en la observación, el comportamiento del que está estudiando. Sí, ok. Gracias, Jessica. Al parecer... Sí, buenos días, profe. Hola, Solange, sí. Dime, Solange, te escucho. Pues lo que decía mi compañera Jessica, que esta es una escuela que más o menos se desarrolló como en los años 50, ¿no? Y que las personas, o bueno, los que trabajaron esta corriente fueron Watson, Pavlov y Skinner, y pues que ellos creían que el comportamiento se
se veía o se hablaba por medio de la observación, que era clave para la psicología, pues hacerlo por medio de la observación. Ellos no analizaban como el funcionamiento de la mente como tal, sino que observaban el comportamiento de los humanos. Ujú. Sí, ok. Profe, María Fernanda, dime. además, o sea, añadiendo a lo que han dicho mis compañeras, el conductismo se basa mucho en el condicionamiento clásico, ¿no? Entonces, esto lo que busca era como predecir una conducta y lo que hace es mediante un estímulo, estímulos condicionados. Entonces, lo que hace es que se genere como una respuesta condicionada, es más o menos lo que tengo entendido. Sí, ok. Sí. Pues bueno, sí me doy cuenta que tienen unas bases con respecto a qué es lo que significa ese conductismo o esa corriente conductual. Pues eso es lo que vamos a trabajar en nuestra sesión de hoy, cómo se ha establecido y pues algunos de sus exponentes, pero pues como los compañeros van a manejar el tema ya específico en cada uno de ellos, de Pavlov, de Watson, Skinner, entonces pues los voy a mencionar muy rápidamente para que pues lógicamente tengan ellos pues ese tema totalmente libre para ellos y que lo puedan investigar. Como les digo, son algunos aspectos que es importante pues, mencionar, ¿sí? Algunos conceptos claros e irlos explicando gradualmente. Perdón. Comenzamos entonces. Sí, realmente pues, la corriente conductual pues se maneja fuertemente, se ha manejado fuertemente, yo diría que en Colombia varias de las universidades que hacen o forman psicólogos tienen esa corriente, ¿sí? De hecho, el conductismo siempre nos ha estado acompañando durante toda la vida, absolutamente. Todo lo que hacemos nosotros seguramente está relacionado con el comportamiento y la consecuencia o el estímulo y el aprendizaje que se da. Entonces, como tú mencionabas, Jessica, cuando se habla de Pavlov con el condicionamiento clásico en 1849 más o menos, con Watson, ustedes saben que Watson trabajó, fue el que primero empezó a trabajar con los humanos, con los pequeños, y a él se le cuestionó muchísimo todo el experimento, toda la investigación que hizo con los niños, porque él empezó a trabajar, él empezó a trabajar con todo lo asociado al aprendizaje que adquieren los pequeños desde una temprana edad, ¿sí? Entonces, de hecho, lo sancionaron, a Watson lo sancionaron por haber trabajado con pequeños, con bebés, con niños de 3, 2 años, y digámoslo así, como en esa época le quitaron la licencia profesional, porque pues, el hombre pues, sí demostró que el miedo se adquiría por medio de situaciones traumáticas, el miedo estaba generando todo ese tipo de aspectos asociados al condicionamiento y al aprendizaje. Entonces, empezamos por ese lado, con Pavlov, con el condicionamiento clásico, por el lado de 1849, ¿sí? Cuando se empezó a trabajar eso, fíjense que estamos hablando de mucho tiempo atrás, ¿sí? El condicionamiento de Albertico, pues para que se generara todo ese proceso de aprendizaje a nivel de la conducta, pues está más o menos enfocado en 1878. Y Skinner, digámoslo así, algo más reciente en la historia del conductismo, está por los lados del año 1904, ¿sí? Por esa época, pues Skinner, de hecho Skinner es una persona que fue una persona que trabajó muchísimo por medio
descubrimientos, de investigaciones, de inventar máquinas. Él tuvo una gran cantidad de inventos. El hombre era muy inquieto. La verdad, el hombre era muy inquieto y le gustaba muchísimo hacer sus investigaciones, inventar cosas. Y hay muchas cosas de las que él investigó e inventó que hoy día se utilizan en los procesos de aprendizaje de las facultades de psicología, ¿sí? Entonces, él planteaba, Skinner planteaba un poco con respecto al tema de la ingeniería social. Él escribió un texto que se llamaba el Walden 2, y ahí decía que en ese texto pues decía de que pues, él podía crear una sociedad perfecta. Él decía, deben un espacio y un grupo de personas en donde yo pueda tener control de ellos con respecto a sus procesos de aprendizaje. Y les aseguro que la sociedad va a estar muy bien manejada. Vamos a manejar lo que tiene que ver con premios y castigos. Déjenme ese espacio. Denme a mí ese espacio, un territorio, y denme a mí un grupo de personas y voy a crear una sociedad perfecta. Porque él decía de que la manera que nosotros empezábamos a trabajar con los refuerzos y con los castigos, en donde nosotros aplicábamos o se aplicara tanto castigos y refuerzos en un momento especial, en un momento específico, en un preciso momento, seguramente pues, las personas van a responder adecuadamente con eso. De hecho, si ustedes quieren hacer una lectura que es muy interesante, que se llama Un Mundo Feliz, ¿sí? De Aldous Huxley, este libro pues, habla de una sociedad perfecta, cómo podría ser una sociedad perfecta. Más o menos era lo que planteaba Skinner con el Walden 2. ¿Sí? Entonces, en ese texto, El Mundo Feliz, lo que se hacía era, pues, bueno, vamos a ver cómo nosotros programamos un hijo. Todos queremos tener, pues, como, tenemos la posibilidad de tener dinero, de tener buenos beneficios, de una manera muy equitativa. O sea, aquí no había diferencia. En el texto que yo les estoy diciendo de Un Mundo Feliz, aquí todo era como color rojo. Era todo como satisfactorio, como bien. Y simplemente entonces lo que se hacía allí era que el hombre y la mujer vivían en esta sociedad perfecta totalmente controlados. Totalmente controlados. Entonces, más o menos como que esa idea era que todo podía funcionar así, pero que pues, lógicamente eso hacía que se perdiese la libertad, ¿no? O sea, cuando a uno lo están controlando, qué tiene que decir, qué tiene que comprar, cómo lo tiene que hacer, pues realmente se pierde un poco como la autonomía. Porque sí, estamos viviendo en una calidad de, digámoslo así, como estable, chévere, agradable, pero la cuestión está en que se pierde un poco la libertad. Entonces, en ese sentido, Skinner trabaja eso en ese texto del Walden 2, de premios y castigos, que es lo que acompaña muchísimo al conductismo. ¿Sí? Acá en el conductismo, ustedes bien lo saben, que no se trabaja absolutamente nada de la mente, del inconsciente, del pasado, de, de todas esas, de todos esos procesos internos que planteaba Sigmund Freud. Entonces, ahí va entonces el conductismo haciendo una entrada pues bastante importante y claro, ha generado un impacto. Lógicamente el conductismo tiene muchos detractores, realmente tienen ese problema ellos de no generarle pues, como esa posibilidad de entender de que el conductismo radical exista y que no se tenga en cuenta pues esa parte intermedia que son los procesos cognitivos, que más adelante lo estaríamos viendo. Entonces, hay algunos conceptos que hacen parte del conductismo que
que son importantes conocer. ¿Sí? Skinner hablaba del aprendizaje supersticioso, ¿sí? En donde, pues, acá lo que se plantea es de que a veces nosotros le damos como que mucha importancia a la suerte, al azar, y esto lleva a que la persona asocie algunos momentos con consecuencias. Por ejemplo, el jugar dados, ¿sí? Si yo casualmente me coloqué un saco de color azul y me fui a jugar, entonces gané en los dados, ¿sí? En esa ocasión que me coloqué casualmente el color azul. En otro momento, por casualidad, cuestiones de que en ese día también me volví a colocar ese mismo saco y volví nuevamente a ir como a un sitio donde hay juegos de azar y volví a ganar. Entonces, en la medida que yo estoy teniendo ese tipo de asociaciones, que me coloqué el saco azul y entonces gané, entonces me fue bien, entonces yo estoy teniendo como un aprendizaje supersticioso, ¿sí? O también de que si yo me coloqué este tipo de zapatos y tú me llamaron para una entrevista, entonces me contrataron, pero como era de pronto una temporal y ya se cumplió el tiempo de trabajo, entonces me quedé sin trabajo, pero en algún momento casualmente me volví a colocar estos zapatos y me llamaron a otra entrevista y me volvieron a contratar. Entonces él decía, es que él les decía que se tenía como que ese aprendizaje supersticioso, ¿sí? Y eso se asocia también un poco con la profecía del autocumplimiento, ¿sí? De que yo estoy haciendo esto y estoy generando este tipo de comportamiento porque yo sé que me va a ir bien. Entonces, en la medida que yo me coloque esto, segura esta conducta me va a generar pues como tranquilidad y seguridad. Tiene que ver con eso. De hecho, en la época que Skinner estuvo trabajando todo este cuento del aprendizaje, él estuvo vinculado al proyecto Pelícano, y el proyecto Pelícano era pues un trabajo que se hizo en el ejército en una época de conflicto entre Estados Unidos y Rusia, en donde pues estaban peleados y estaban a punto de mandarse todos los misiles y atacarse. Entonces, en esa época de esos conflictos entre Estados Unidos y Rusia, colocaron a Skinner a que trabajara con unas palomas, para que entrenara con unas palomas para activar, o sea, en el proceso de aprendizaje de las palomas, ellas levantaban el vuelo y llegaban a donde estaban los misiles para activar un botón y así pues lanzar los misiles, ¿sí? Entonces, eso entre muchos otros experimentos que Skinner trabajó con animales para generar y explicar todos estos procesos de aprendizaje por medio de asociaciones, de conductas y respuestas, de consecuencias para los que estaban en esos procesos de investigación, en este caso, pues, los animalitos. Y entonces, pues lógicamente ustedes han escuchado, han escuchado hablar de la caja de Skinner, ¿sí? La han escuchado, ¿cierto? La caja de Skinner. ¿Está aquí? Sí, señor, profe. Sí, profe. ¿Ustedes saben si acá en la universidad se tiene algún tipo de laboratorio de psicología para precisamente esos procesos de aprendizaje? ¿Ustedes saben? Discúlpenme. Solamente la cámara de GESEL. Buenos días, profe. Uy, ¿cómo te va? Sí, sí, sí. Pues la cámara de ser es muy importante para los procesos terapéuticos, pero deberían tener la posibilidad de tener un laboratorio de aprendizaje bastante completo, precisamente para trabajar con las cajas de Skinner, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando yo estaba en segundo y tercer semestre de mi carrera, pues en la Conrad, entonces
se trabajaba, se tenían ya varias cajas de Skinner y se trabajaba con palomas, se trabajaba con ratas, se trabajaba con peces, se trabajaban con una gran cantidad de animales en laboratorio y a uno le entregaban una ratica para poder generar cierto tipo de condicionamiento, ¿sí? Entonces todo eso pues, es importante porque Skinner lo que hacía en esa caja de Skinner, en donde en esa caja pues cuadradita había como un dispositivo en donde la ratica aplicaba una palanca por ensayo y error y entonces al oprimir la palanca salía una pelotica comida, se le daba una pelotica comida y pues la ratica se comía su pelota de comida, ¿sí? Pero lógicamente en esos espacios de control, de experimentación, pues lo que quiere hacer siempre la rata es buscar la salida para escapar, ¿sí? Pero lógicamente como está controlado toda esta situación, se controla todo, cualquier tipo de estímulos externos, pues lógicamente la ratita no podía salir de allá. Pero sí podía moverse dentro de la caja de Skinner y por casualidad oprimía la palanca y salía la pelotita de comida, ¿sí? Y en otro momento volvía a hacer lo mismo, presionaba la palanca y obtenía su pelotita de comida. Entonces, eso era lo que las ratitas estaban dándose cuenta de que su entorno inmediato ambiental había ese cambio, ¿sí? Que ella al presionar palanca, la ratica obtenía su comida. ¿Qué era lo que hacía Pavlov, qué era lo que hacía Skinner para trabajar esto, tanto en los perritos con el condicionamiento clásico como Skinner con las ratas? Era precisamente que los animales estuviesen en una condición de privados de alimento. Porque si el animalito pues está saciado y está lleno, pues seguramente las conductas que va a emitir son acicalarse o dormir, pero no va a buscar comida, no así haya presionado palanca y le haya salido la comida, pero si la ratica o el perrito están llenos, han acabado de comer, de ingerir alimentación, entonces pues ellos pues no van a responder. Entonces una de las condiciones que ellos tenían claro es, yo tengo que tener privado de alimentos al animal para que yo pueda controlar, pues lógicamente, su deseo de comer por aquello de esa necesidad fisiológica del hambre como tal. Entonces, en esa caja de Skinner, pues, se entrenaban a los animalitos y fue una de las, en el caso mío, una de las primeras experiencias en psicología, cuando uno estaba en segundo semestre, tercer semestre, para entender los procesos de aprendizaje, ¿sí? Y miren, fíjense que curiosamente, los hámsters son roedores, pero curiosamente con ellos no se podía trabajar. ¿No? ¿Ustedes saben por qué? ¿O alguien podría saber por qué no se puede trabajar con hámster? ¿Se les ocurre a ustedes algo del por qué? Sabiendo que también son roedores. No, profe, no. ¿Será la raza de pronto? No. Y es algo muy característico en ellos. Pues, lógicamente, cuando se habla de este tipo de animalitos, lo que ellos Porque son hacen, muy inquietos. no, no. Pero bueno, la diferencia no es que un hámster ya es doméstico. La rata, pues por lo general no, o sea, vienen así genéticamente. Pues yo he tenido hámster, tuve dos, y en un momento los llegué a educar a cierto punto y ellos hacían caso, ¿sí? O sea, como a controlarlos. Pero no, Pero yo pienso que es eso. Y una rata, pues, es que las ratas algunas ya vienen modificadas para eso. Y hay no. otras que no, pues que ya son las que ahorita ya las están vendiendo de manera doméstica también. Pero no tiene que ver con eso de que sean ya animales los hámsters, que sean ya animales domésticos. No, porque igual cuando tú coges a algún tipo de, no sé, de paloma, de pez, pues se tienen ese tipo de aprendizaje.
Curiosamente, en los hámsters, como estamos hablando de la deprivación de alimentos, biológicamente los hámsters, ellos acumulan en su boca, no sé cómo se llama eso, pero acumulan en su boca pues, pelotitas de comida. Y ellos la reservan, la guardan, como que llenan su boca de esas pelotitas de comida, la guardan allí. Entonces, si eso lo hace un hámster, pues entonces no voy a poder controlar en laboratorio eso, pues porque ellos van a guardar la comida y no van a responder ni van a querer presionar palanca porque ya ahí tienen su reserva. Por eso no se podía trabajar con hámster, porque esa condición biológica que viene pues como marcado en su aprendizaje filogenético, entonces pues, eso pues, realmente no se ve poder uno trabajar con hámster, ¿sí? Y pues lógicamente pues Skinner tuvo la osadía de pasar de estos experimentos con animales a empezar a trabajar pues con esa caja de Skinner, pero para niños, ¿sí? Ustedes saben de que él creó como una especie de cuna para la hija de ella, en donde le acondicionaba absolutamente todo, pues, porque de pronto si ellos tenían que salir a trabajar, entonces le dejaban, haga en cuenta ustedes una caja de Skinner, pero en forma de cuna, en donde tenía pues, un control de temperatura, en donde tendría un botón pues, para que obtenga cierto líquido, todo ese tipo de condiciones, él lo empezó a trabajar. Y eso, pues lógicamente, pues fue algo que no lo aceptaron pues, porque estaban entendiendo la sociedad científica y la sociedad de los derechos humanos que estaban viendo al ser humano como algo totalmente mecánico, algo que realmente no, como que se tenía que mantener bajo cierto tipo de controles y de estímulos y que de ahí no se puede salir, ¿sí? Por eso él decía en su libro de Walden 2 que nosotros podemos crear una sociedad perfecta, pero a raíz de todo eso. Y lógicamente, pues no nos está dando el condicionamiento, perdón, el conductismo no nos está dando como la libertad y la autonomía, la libre elección, porque estamos siempre ceñidos a estos procesos de aprendizaje según el conductismo. Entonces, aquí hay algo que entender un poco, y es en los colegios, hay que entender de que cada niño tiene un proceso de aprendizaje a su ritmo. O sea, tienen algo que se les facilita aprender en números, en algunos otros conceptos de aprendizaje, pero cada quien tiene su ritmo de aprendizaje. No todo el mundo aprende de la misma manera, al mismo ritmo, ¿sí? Cada persona tiene su ritmo, entonces el niño que de pronto está en desventaja con otros en el campo numérico, pues entonces como que si nosotros los profesores tendemos a que vamos muy rápido y los otros niños también van a la par conmigo, pero hay otro grupo de pequeños que son muy demorados en esos aprendizajes, pues el colegio, la profesora, el profesor no va a esperar. Entonces como que la parte educativa pues genera pues, como todos estos tipos de aspectos que conllevan a que se evalúe un poco de qué manera se están dando los procesos de aprendizaje. Y qué otro aspecto importante, ¿sí? No sé si ustedes, y esta es una película que todo psicólogo conductual debe ver, que es La Naranja Mecánica, ¿ustedes la vieron? Profe. Sí, señor. Sí, señor. Ahí se da uno cuenta que estamos hablando de un conductismo radical, ¿sí? De hecho, el conductismo se asocia también a un método terapéutico. No es psicoanálisis, no nos interesa un poco el inconsciente, no nos interesa absolutamente nada de eso que tiene por allá guardado, que la proyección, que los mecanismos, no, acá no nos interesa nada de eso. En el conductismo,
Y viendo y haciendo énfasis en la película de la naranja mecánica, pues se ve cómo se condiciona, se genera cierto tipo de aprendizajes en donde a este tipo de delincuentes se le está generando cierto tipo de reacción cuando ellos quieren hacer alguna fechoría, cuando quieren actuar de una manera delincuencial, ¿sí? Siendo eso tan importante y tan cierto, ¿por qué no se utiliza hoy día? Pues precisamente porque los derechos humanos dicen no. O sea, puede que haya delincuentes, pero hay que manejarlos de una manera diferente. Y en las cárceles, en las prisiones, pues se maneja mucho el conductismo, pero en cantidad. El conductismo en compañía de la economía de ficha trata siempre de modificar conductas. Que uno de los principios claros del conductismo es que empezamos nosotros a crear conductas, a modificar conductas. Si hay una serie de conductas que son inadecuadas, lo que yo quiero es cambiar. Yo creo poder cambiar esa conducta, disminuir esa conducta, extinguirla, ¿sí? Aunque para mí, desde mi punto de vista, una conducta jamás se extingue. Si llega a niveles cercanos a cero, es decir, que su presencia, el estar allí, pues es mínima, de extinguirse no. Seguramente no ha habido algo que la haga salir nuevamente, ¿no? Que la estimule y la haga aparecer nuevamente. Entonces, en el conductismo, pues lógicamente se trabaja esa parte de la modificación del comportamiento, ¿sí? Y también, pues esto lo hemos hablado en varios momentos de nuestro módulo, en donde se habla de que el ambiente influye en el individuo, ¿sí? Eso es algo que es cierto, o sea, las personas que crecen, se desarrollan en un estrato 10, es muy diferente a la persona que tiene un estrato 1. De hecho, marca su personalidad y su forma de actuar. Yo se los expliqué en el ejemplo hace como 3, 4 sesiones del niño que en el enfoque sistémico había sido adoptado, ¿sí? Entonces, el ambiente influye de una manera bárbara y lo marca, ¿sí? Si estamos hablando de un niño en comparación, en un niño del campo, en comparación con un niño de la ciudad, pues también eso marca la diferencia, ¿sí? De hecho, los niños del campo seguramente son mucho más hábiles en ese tipo de tareas de agricultura, de ordeñar vacas, de una gran cantidad de actividades que tienen ahí como reconocidas e identificadas y que lo hacen con los ojos cerrados. Si colocamos a un niño de la ciudad en un espacio de esos del campo, seguramente el niño de la ciudad no va a tener, por ahora, de manera inmediata, no va a tener cómo enfrentar o no va a saber qué hacer, no va a saber cómo manejarlo. No quiere decir que no pueda aprender. De hecho, de eso se trata el conductismo, de modificar conductas. Entonces, en la medida que el niño de la ciudad se fue al campo y empezó a observar, empezó a aprender, empezó a tener consecuencias, empezó a tener asociaciones, pues entonces el niño va a tener la posibilidad de adaptarse a ese nuevo espacio. Pero si lo colocamos ahí, el niño no va a saber qué hacer, el niño de la ciudad no va a saber qué hacer en el campo. Y lo mismo pasa con el niño del campo, que lo colocamos en la ciudad y para él todo es nuevo, para él todo es novedoso, para él todo es tecnológico, pero él no tiene nada de eso, ni idea de eso. Entonces, también se requiere de un proceso temporal de aprendizaje, ¿sí? Entonces, todo esto, lo que yo estoy hablando, pues tiene que ver con el conductismo, basándonos, por ejemplo, en Skinner, ¿sí? Pero sí es cierto que en este caso, lo que yo les estoy mencionando, de que todas las conductas se pueden modificar, ¿sí? Ahora,
Aquí hay algo que menciona en el conductismo, de que hay un principio de la objetividad. La objetividad tiene que ver con que nosotros no nos involucremos emocionalmente con los procesos terapéuticos, ¿sí? Y esto es complicado. En cierta manera es complicado. Pues, cuando yo hablo de involucrarse emocionalmente, no quiere decir de que yo termine enamorado de la paciente, ¿no? No es solamente ese tipo de involucramiento emocional, sino que pues, uno a veces escucha casos tan fuertes, casos clínicos tan fuertes, que uno, wow, se deja impactar, ¿sí? Pero el conductismo dice, no, eso no es viable. El principio de la objetividad es de que yo tengo que mantener siempre mi postura, ser un profesional totalmente ético y no debo permitir involucrarme emocionalmente, ¿sí? O sea, si yo tengo ahorita un problema de pareja, yo tengo ahorita un problema económico, lo que sea, y llego yo a consulta, ¿sí? Con mis pacientes, con mis consultantes, entonces yo debería entonces como que cambiarme el chip o cambiarme la cabeza o cambiarme el corazón y dejar mi vida afuera del consultorio, de mi consultorio. Y eso a veces no es como tan sencillo, ¿no? Porque uno pues, es emocional, ¿sí? Uno tiene procesos biológicos, fisiológicos, que le notan a uno cierto tipo de respuestas emocionales. Uno sabe cuando está triste, uno sabe cuando está preocupado, uno sabe cuando está enojado. O sea, eso uno lo reconoce. Entonces, aquí nos están planteando en este principio la objetividad de que uno tiene que ser prácticamente como insensible con respecto a lo que cuenta el consultante. Y pues me parece que un poco de la empatía que hemos hablado o que se menciona en el enfoque sistémico es importante, pues como dar a entender de que yo entiendo o quiero hacerle entender al paciente de lo que está viviendo y creo entenderlo y me coloco en los zapatos de él, ¿sí? No me estoy involucrando, simplemente le estoy diciendo, entiendo su malestar, entiendo que te sientas mal, que te sientas preocupado, ¿sí? Hay algunos dicen que pues, inclusive a veces hay que hablar de usted y no tutear. Estas son cuestiones de forma más, no de fondo, ¿no? Algunos dicen que no hay que generar ese tipo de confianza en el proceso terapéutico. Pero pues es cuestión de elección y gustos para trabajar de la mejor manera, apuntando siempre a que el paciente se sienta mejor. ¿Tienen algún tipo de pregunta hasta lo que yo he mencionado? ¿O vamos bien ahí? Profe, entonces sí se supone que no debe haber ningún tipo de emoción hacia la persona que se está tratando y se llega a sentir esa emoción, tendría uno que pasar esa persona a otro psicólogo conductista. Pues hay que mirar, aquí ya nos corta la plataforma, pero habría que mirar, Paula, habría que mirar cuál tipo de respuesta emocional es o qué tipo de involucramiento me estoy yo metiendo, ¿no? Si es algo afectivo, de enamoramiento, de gusto físico, pues es mejor porque pues, el paciente llegó a consulta pues para que uno le ayude, no para salir con otra carga emocional, ¿sí? Pero si no, si es otro tipo de involucramiento emocional, pues yo lo puedo trabajar, porque yo aprendo también de eso y bueno,